abre la sesión. 18:31. El acta de la sesión número 78 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones de las señoras y los señores diputados. Y el acta de la sesión número 79 queda a disposición de las señoras y los señores diputados. A continuación, obviamente, le ofrezco la palabra al señor secretario, quien dará lectura de la cuenta. Señor secretario, le ofrezco la palabra. Señor presidente, se ha recibido proyecto iniciado moción de los diputados señores Norambuena, Álvarez Salamanca, Gutiérrez, Don Romilio, Asbun, Hernández, Cast, Don Antonio, Cort, Falciselbergue y Ward, y de la diputada señora Turres, que modifica la ley de tránsito con el objeto de establecer un límite de velocidad para vehículos con remolque o semirremolque. En segundo lugar, una moción de la diputada señora Loreto Carvajal y de los diputados señores Falchaín, Claudio Arragá, Marcelo Chávez, René Manuel García, Fernando Mesa, Jorge Sabaji y Mario Venegas, que modifica la ley 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, para evitar que los ingresos de los conductores sean afectados por la rebaja en la tarifa producida a consecuencia de la aplicación del subsidio. En tercer lugar, reemplazo para esta sesión de la diputada Loreto Carvajal por el diputado Ramón Farías. Luego, un correo electrónico enviado por la empresa Telefónica Chile S.A., mediante el cual solicitan ser recibidos para exponer sobre el proyecto de ley iniciado en Monsaje, que modifica la ley 18.168, General de Telecomunicaciones, en materia de concesiones sobre el espectro radioeléctrico, permitiendo el desarrollo de un mercado secundario. Luego, carta enviada por la Confederación Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile, mediante la cual solicita la ayuda de la Comisión para apoyar su demanda, que contempla la entrega al gremio del transporte escolar de un bono compensatorio y un aporte a la renovación, así como el estudio del congelamiento del parque del transporte escolar. Finalmente, carta enviada por la Asociación Nacional de Funcionarios y Arquitectos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, mediante la cual solicitan audiencia para exponer sobre las condiciones de trabajo en las cuales se desempeñan. Esa es la lectura de la cuenta, presidente. Le damos las gracias al señor secretario y yo le ofrezco la palabra en cuenta a las señoras y a los señores parlamentarios. Diputado Gustavo Asbun, le ofrezco la palabra. Presidente, por un tema reglamentario, en relación al proyecto de ley que tenemos que ver en fácil despacho, tengo entendido que por un tema reglamentario tiene que haber una audiencia pública al menos 1 hora. Entonces me gustaría que el secretario nos pudiera responder si es así, y si es así no podríamos verlo en esta sesión. Eso. Gracias, diputado Asbun. Señor secretario, le ofrezco la palabra, objeto que le responda al diputado Asbun. Efectivamente, en el artículo 2.13 del reglamento se indica lo siguiente. En el caso de proyectos de ley que no tengan urgencia calificada de discusión inmediata o de suma, las comisiones deberán realizar una audiencia de 1 hora de duración, a lo menos, para escuchar a las instituciones o entidades que tengan interés en la materia a que se refiere el proyecto. O sea, por unanimidad se puede seguir la tramitación del proyecto. No hay la unanimidad y por lo tanto pasamos. Invitemos a las personas. ¿Se aceptan proposiciones? ¿FENABUS? FENABUS, invitar a FENABUS entonces. Muy bien. A los trabajadores también. Desconozco si los trabajadores deben tener una agrupación de trabajadores entonces. Conozco que debe haber una agrupación de conductores. ¿Ya? Pero no sé si debe haber alguna asociación formal de conductores. Lo vamos a pesquisar. Agrupación o asociación de conductores. Entiendo que tenemos acá en la comisión porque han venido a audiencias anteriores, así que... Entonces, con estos dos nos quedamos para Sí, la próxima yo creo que bien. FENABUS y una organización... de conductores. Así es. Entonces, pasamos al segundo proyecto. Señor secretario. Tiene razón, diputado Asbun. Estábamos en cuenta, ahora estamos en varios. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Le quiero solicitar formalmente, si es posible, podamos escuchar a 2 comunidades mapuches de la zona de Lautaro que están con un problema, dado que hoy día hay una concesión minera de extracción de ario y han tenido una serie de dificultades y problemas con la concesión que se le ha entregado de la ribera del río, y obviamente eso está mermando la calidad de vida de estas comunidades mapuches. Sin duda, esto se está generando un problema gigantesco, dado que no ha habido fiscalización y control de parte de
de la Dirección de Obra Hidráulica, de la DOH, y por lo tanto el Ministerio de Obras Públicas. Y creo que situaciones como esta, antes que generen un problema de carácter político y que pueda generar algún grado de problemas más de fondo, creo que es importante que nosotros también seamos capaces de poder escuchar a estas comunidades que están siendo en el fondo afectadas por un privado que está abusando de una concesión minera en la extracción de ario. Eso, presidente. De Lautaro. Eso es- Básicamente, ¿qué comunidades? Yo se las voy a mandar ahora. Ya, en la comuna de Lautaro. Entonces, a ver, volviendo de la semana distrital, vamos a escuchar en el primer proyecto, del que ha citado el artículo 213, objeto de recoger opiniones, audiencias. Tenemos el proyecto de espectro. Tenemos también tenemos. hay que despacharlo hoy día o bien pedir ampliación de plazo para antenas. Y tenemos moto que también estaría como para Y tenemos despacharse. motos. Entonces, estudiemos la posibilidad de que ¿Cómo vamos saliendo? a ver si de la que viene, la subsiguiente, diputado Asbun, a ver si instalamos le avisamos con anticipación para que usted le comunique a las comunidades. ¿Mm? Entonces, así se aprueba y pasamos, señor secretario, al proyecto de ley iniciado en la moción de los diputados señores Melo, Mesa, Morales, Pérez, Don Leopoldo, Sandoval, Urizar y Vallespín, de la diputada señora Fernández, Molina y Vallejos, que modifica la ley 19.300 sobre bases generales de medio ambiente para someter. Señor secretario, ¿está invitado alguien a este proyecto? No, sí. Sí. Estamos, no han llegado ¿Quiénes vienen? los ministros. Ministro de Medio Ambiente, ¿sí? Don Pedro Huichalaf. Entonces, Que pase don Pedro Huichalaf. Ya. que se coordina. Oye, Hace calor. ¿Ha llovido? Tengámoslo ahí. Diputado Azul, yo creo que volviendo a la digital, ¿cuánto? ¿Media hora? 20 minutos. Entonces dejémoslo aprobado para la próxima. Don Pedro, ¿cómo está? Entonces vamos al proyecto de... Entonces, subsecretario don Pedro Huichalaf, bienvenido a esta comisión. Usted conoce el proyecto en cuestión y por lo tanto obviamente nos interesa saber su opinión en la materia que le compete a su señoría, así que le ofrezco la palabra. Hagamos lo siguiente. Ministro, usted sabe lo que viene, ¿verdad? Muy bien, entonces... no, por favor. Señor ministro, tome asiento, si es tan amable. Este es un proyecto que viene precisamente de la Comisión de Medio Ambiente, señor ministro, y porque es bueno que empiece. Entonces, nos demoramos un minuto, pero sería muy bueno que escucháramos primero al señor ministro de Medio Ambiente, y después a nuestro querido amigo, subsecretario de Telecomunicaciones. Sí, obviamente. Amigos, camaradas, no hay un problema, bienvenido. Tan susceptible, Venegas. Señor ministro, bienvenido. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a usted, presidente, junto con saludarlo por intermedio de usted a los diputados y diputadas presentes. He sido invitado a exponer a esta comisión en el marco de una moción legislativa que, como lo indica la presentación en pantalla,
Es un proyecto de ley que modifica la Ley General de Bases del Medio Ambiente, la 19.300, para someter al sistema de evaluación de impacto ambiental una tipología de proyectos señalada como instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones contenida en el boletín indicado. En términos generales, de acuerdo a lo que indica a lo que indica el boletín y lo que han presentado los señores diputados, esta moción legislativa modifica nuestra ley de base, en particular el artículo 10, que contiene todos los proyectos que son susceptibles de causar impacto ambiental y que se someten obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. Tanto el artículo 10 de la ley como el artículo 3 del DS40, que es el reglamento, hace una descripción pormenorizada de todas las tipologías de proyectos que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es una lista positiva, en definitiva. O sea, ahí están todas las tipologías de ingreso desde que el reglamento existe desde el año 97 y ha sufrido algunas modificaciones en términos de procedimiento y también en tipología. En términos generales, es los proyectos que son susceptibles de causar impacto ambiental. Y por eso el objetivo de esta iniciativa es incorporar una nueva tipología, que son, como lo indica la moción, la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, que ingresen obligatoriamente al sistema de evaluación. Presidente, una acotación, porque yo tuve la misma duda, pero lo que pasa es que en la Comisión de Medio Ambiente presentaron una indicación de que ya no eran antenas, sino que ellos estaban hablando ahora de torres. Era para conocimiento suyo. Que, ahí está. Sí, ahora son de torres de soporte. Exactamente, mire. Lo quería... Está bien la aclaración, diputado Asbun, me parece bien. Esa lámina, que era un poco el fundamento de la moción, pero efectivamente, como usted dice, el proyecto de ley al cual arribó la Comisión de Medio Ambiente es el que está indicada en la pantalla, que es la incorporación de un literal S del artículo 10 de la ley, que señala, como usted lo indicaba, proyectos de instalación de torres de soportes de antenas emisoras y transmisoras de servicios. Así está indicado. Ese es el proyecto de ley que evacuó la Comisión de Medio Ambiente. La siguiente, en términos generales, como yo les decía, esto está reglamentado y normado desde el año 97 y desde el año 94 en la ley el listado de proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, en el cual hoy día no consta esta tipología de ingreso, al menos tal como la establecen los señores y señoras diputados de la Comisión de Medio Ambiente. No obstante, hay un literal, que es el literal P, que indica que todos los proyectos que estén emplazados en un área protegida o en un área colocada bajo protección oficial ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, excepcionalmente esta tipología, si está dentro de un área protegida o en un área colocada bajo protección, ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, o bien pudiese ingresar también voluntariamente, cualquier titular pudiese querer que su proyecto se evalúe en el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero es bastante excepcional, al menos de la experiencia que hay desde el año 97 hasta la fecha, y la mayoría de los proyectos o actividades de este tipo que han sido evaluadas han sido solamente por esas características. Algunos antecedentes generales que yo creo que ilustran la decisión y las consecuencias de la decisión. Hoy día existe un estimado entre 26.000 y 30.000 antenas instaladas sobre más de 10.000 torres que se encuentran operativas. Por lo tanto, desde el punto de vista del sistema de evaluación de impacto ambiental, estamos hablando de una cantidad importante, solamente como valores de referencia. En la práctica, los últimos 20 años de operación del sistema, hay 14.500 resoluciones de calificación ambiental. Hoy día en el sistema se evalúan anualmente del orden de 800, 900 proyectos, solamente del punto de vista de recarga. Y tenemos 19 proyectos de antena emisora y transmisora desde la entrada en vigencia, que son esta excepción que yo les señalé. También debo agregar que desde nuestra perspectiva hay regulación sectorial suficiente para eventuales impactos, no necesariamente ambientales, de otro tipo, de las antenas que se instalan en nuestro país, y ahí están indicadas esta normativa, la ley
20.599, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, como bien la conoce el señor subsecretario, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y la resolución ya del año 2012 de la subsecretaría, que también señala requisitos de seguridad aplicables a las instalaciones y equipos de servicios de telecomunicación. En términos generales, ahí están estos proyectos que excepcionalmente han ingresado al sistema como antenas, básicamente por el literal P que yo les señalaba, en las distintas regiones, en áreas protegidas, la siguiente. Y esta experiencia, ¿por qué es importante? Primero, porque todos estos proyectos han ingresado como declaraciones de impacto ambiental, nunca como estudios de impacto ambiental, o sea, nunca se ha podido verificar o se ha constatado un impacto ambiental sustantivo, ¿ah? Y segundo, tampoco se han podido constatar en la evaluación impactos sobre determinados variables ambientales que para nosotros son relevantes. En términos generales, estamos hablando de superficies bastante limitadas de intervención, del orden de 10 metros por 10 metros, que es donde van las torres. Los proyectos evaluados han descartado la afectación sobre comunidades indígenas, los proyectos evaluados han acreditado que no son susceptibles de generar riesgo para la salud de la población, y nuevamente, porque no ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental, no significa que no estén sujetos a normativa sectorial, entre ellas la normativa sectorial que yo les he indicado. Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestro análisis y compartido con la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados a través de nuestro director de Servicio de Evaluación Ambiental, creemos que esta no es una buena idea. Creemos que esto es una sobreregulación, que hay regulación sectorial suficiente y que son proyectos que en su concepción no son susceptibles de causar impacto ambiental. Esa es la experiencia del sistema de evaluación de impacto ambiental y de las tipologías que sí ingresan obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ah? Y que son parte de las conclusiones que yo quiero compartir, y también un análisis de finalmente el proyecto de ley que evacuó la comisión. Subrayado y en negrita el énfasis nuestro, que genera ciertos problemas de interpretación. Primero, tal como lo evacuó la comisión, estamos hablando de proyectos de instalación de torres, es decir, que eventualmente lo que se va a evaluar y lo que se va a regular es solamente el proceso de construcción, no eventualmente la operación, porque estamos hablando que lo que va a ingresar son los proyectos de instalación. Además, no de cualquier torre, solamente las dedicadas a telefonía móvil, porque eventualmente con esos fundamentos uno podría hacer extensivo esta tipología a eventualmente otra infraestructura. ¿Por qué una torre de telefonía celular va a ingresar al sistema y eventualmente una torre de soporte de publicidad no va a entrar al sistema? Por lo tanto, tal como está concebido, creemos nosotros que también puede tener una extensión a otro tipo de infraestructura similar o de efectos similares. Tercero, también dice que se localicen al interior de área urbana o extensión urbana en comunas con una densidad poblacional igual o superior a 100 habitantes por hectárea, cosa que ya está normada en parte de los decretos que yo señalé y que son de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Lo mismo, siempre procederá el ingreso al sistema, la instalación, nuevamente solamente la instalación de torres soporte de antenas que se localicen en áreas sensibles, de acuerdo al artículo ahí indicado, de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Es decir, nuevamente, algo que ya está normado. Si a nosotros, desde el punto de vista ambiental, nos interesaría normar, regular, controlar, fiscalizar, es justamente las torres que no están aquí, que son las torres que están en áreas protegidas. Y eso ya está normado en la Ley General de Bases del Medio Ambiente, ya ingresa obligatoriamente, y las antenas, como ustedes pueden ver, ya hay varios ejemplos
de antenas que están instaladas en estos lugares, y así, es así, a nosotros nos interesa evaluar el eventual impacto ambiental que generan. Esas son, presidente, brevemente, nuestras conclusiones, nuestro análisis de esta moción legislativa, y que a través del director del servicio también nos hemos permitido compartir con los autores y con la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Gracias, ministro don Pablo Badenier, ministro de Medio Ambiente. Yo le quería proponer a los colegas que la idea, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que escuchemos al Ejecutivo. A continuación le damos la palabra al subsecretario de Telecomunicaciones y después le ofrezco la palabra a todas las diputadas y los diputados. ¿Les parece? Muy bien, muchas gracias, profesor. Ya, estamos. Ahí pedimos la prórroga enseguida. Total, don Pedro. Está bien, usted nunca pierde. En el rodeo, sí. Ataja más, por favor. No, yo estoy diciendo que el cambio es fantástico. Presidente, por su intermedio, don muchas Pedro. gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros queremos complementar lo que muy bien ha dicho el ministro, pero ahora desde la perspectiva de telecomunicaciones. Primero, excusar la presencia del ministro, que iba a estar acá presente, pero en este momento está en el Senado, en la sala. Se sumaría a la discusión si es que se libera, pero aquí está el fin representante, espero, del ministerio, así que en definitiva espero cumplir con esto. Solo mencionar un poco lo que mencionaba primero el diputado Asbun respecto a cómo ha evolucionado este proyecto que fue presentado en la Cámara de Diputados en la Comisión de Medio Ambiente. Primero fue un proyecto que estaba hablando sobre las antenas celulares. Y nosotros les comentábamos que hay que hacer una diferencia en lo que es las antenas o sistemas radiantes, que muchas veces son de tamaño muy reducido, y otra cosa son las torres. ¿Por qué finalmente la comisión concluyó que estaba regulando lo que es soporte de antenas y no las antenas? Porque nosotros le mencionamos que hay muchas antenas que no necesitan soporte. Por ejemplo, hay muchas antenas en los malls. Si uno ve un mall, no hay antena adentro del mall, pero son dispositivos que se colocan y que pueden emitir, y por tanto, si uno establece una regulación de antenas, incluso esas antenas tendrían que pasar por el estudio de impacto ambiental, cuando en definitiva, si uno ve el origen del proyecto, por qué razón los diputados presentaron ese proyecto, lo que estaba más orientado es para un tema urbanístico, por lo que se entendía, que por un tema netamente probablemente tal de distribución o definición de antenas. Solo como antecedente general, estas son la cantidad de ingreso y egreso respecto a antenas que se han presentado con solicitud de obra, es decir, estamos hablando de 1000, por ejemplo, el año 2016 ya tenemos más de 1100 antenas, no estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de antenas que se están solicitando para la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que dependiendo también de dónde está en el soporte, cumple la determinada tramitación según la Ley hoy día General de Vivienda y Urbanismo, que es la ley que determina la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Si uno observa, hay un ritmo sostenible, además ha evolucionado las telecomunicaciones, hoy día están aumentando la cantidad de espectro que se está utilizando. Por ejemplo, nosotros muchas como conectividad, como Subtel, hemos financiado, por ejemplo, proyectos de puntos Wi-Fi gratuitos en distintas localidades. Esas también son antenas desde ese punto de vista. Por tanto, si nosotros también incluyéramos todas las antenas en un estudio de impacto ambiental, incluso todo esto también va. Además, hemos visto, por ejemplo, algunos proyectos, por ejemplo, estamos mirando en la Municipalidad de Talca, que licitó el alumbrado público y está colocando internet a través del alumbrado público, que es un sistema dual. Esas también son antenas. Entonces, por eso nosotros mencionamos a la Comisión de Medio Ambiente, a los diputados, que fiscalizar, o sea, establecer que pasen previamente por un estudio de impacto ambiental
era desconocer un poco la lógica de cómo opera, que una cosa es la antena y otra es la infraestructura. Solo para mencionar también, en el marco normativo actual ya existe una resolución si es que el interés está orientado hacia el tema de salud. Al menos en el caso del punto de vista de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, hemos emitido normativa de radiación y se establece una diferencia entre emisiones en lugares comunes, por decirlo así, y otros son los espacios sensibles, que son los que están cercanos a ciertas instalaciones como escuelas, colegios, hospitales, etcétera, donde se hace una diferenciación de emisiones. Yo mencionaba en la comisión de que hoy día Chile tiene una de las normas más bajas de los países más desarrollados. De hecho, la normativa dice de los 5 países más desarrollados, la más baja, donde en definitiva las emisiones que salen de la antena son mucho menores a las que otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más elevado la posibilidad de que una antena emita más. ¿Qué se busca con esto? El principio precautorio. Porque como no existe una definición médica general que determine que produce problemas de salud, como tampoco algunas que dicen que no produce salud, se produce un efecto precautorio y se establece esto. Por tanto, si el objetivo del proyecto de ley para el tema de estudio ambiental era un tema de salud, ya nosotros entendemos que se encuentra absolutamente regulado y entendemos, mire, y es más, la ley establece que se pueden definir zonas saturadas de emisiones, es decir, si se juntan cierta cantidad de antenas que supera la norma, en este caso de 100 o de 10, se podrían declarar zonas saturadas de infraestructura. Pero la Subtel, hasta este momento, no se ha declarado ninguna zona saturada de emisiones, no de infraestructura, estamos hablando de emisiones. ¿Por qué? Porque en general hoy día los dispositivos generan obviamente mucho menos potencia de lo común. Daba una anécdota, ¿no? Cuando fue el terremoto en Iquique, por un tema circunstancial tuvieron que mover un hospital de estos portátiles cerca de una infraestructura y de una antena, y el alcalde me pidió que fuéramos a medir si esa antena, que inicialmente estaba autorizada para emitir 100, tenía que salirse o emitir 10, que era la normativa. Fuimos a hacer la medición y esa antena medía 1. Entonces yo le decía, alcalde, aquí pueden haber 9 antenas más al lado de esto y todavía estaría cumpliendo con la normativa. Y en definitiva también nosotros damos fe, certificado tanto en el preproyecto como en la recepción de obras que se cumple con la normativa de emisión. Por tanto, y por eso no ha tenido ninguna repercusión ni ha existido problemas respecto a las emisiones de las antenas, distinto de la infraestructura. Por tanto, tenemos otra resolución respecto a las áreas de protección de infraestructura y también se ha resuelto en ese sentido. Otra característica más, estas son algunas características de potencia reportada, donde incluso si uno puede ver la empresa, los valores, 0,87 es menos de 1. Y como yo le decía, son 100 e incluso 10 si están en área sensible. ¿Qué le quiero manifestar desde el punto de vista de esto? Un segundo, hay que prorrogar Ya. Sí, es muy cortito, si es simplemente Tengo para... inscrito a algunos colegas. Sí. Y además solamente para mencionar hoy día, dentro de la misma infraestructura se están colocando varios tipos de antenas y por tanto eso es lo que hoy día está ocurriendo. Se está cumpliendo con la Ley General de Urbanismo y Construcción en el sentido que dependiendo del tipo de altura se hacen las autorizaciones de los vecinos, etc. ¿Qué le quiero mencionar con esto? Para concluir, hoy día ya existe respecto, como lo decía el ministro, respecto a un análisis de impacto ambiental tipificado, que si estas antenas están puestas en determinadas zonas, efectivamente se requiere pasar por una declaración de estudio ambiental, que si lo veíamos, todas las que o la mayoría que han pasado por este estudio han sido aprobadas. En el hipotético caso de que el proyecto de ley sea aprobado, lo que pasaría es que de igual forma serían aprobadas, solo que colocarían a un estudio para retrasar aún más el procedimiento que hoy día existe. Es decir, hoy día las antenas que han sido pasadas por este estudio en esta zona han sido aprobadas, entonces
Si uno hipotecariamente dijera, bueno, igual tienen que pasar, no sería una barrera, porque ya están pasando actualmente con la normativa, con los muy pocos casos que ya están siendo visualizados. Al mismo tiempo, nosotros decíamos, la limitación de establecer un estudio de impacto ambiental agrega un elemento que no da ningún valor agregado a la tramitación, porque los resguardos que tuvieron como base para ese proyecto ya están garantizados a través de la Ley General de Vivienda y Urbanismo, donde además, solo para mencionar, hoy día la tramitación ya es bastante larga para la instalación de infraestructura, entonces un estudio acrecentaría. Como conclusión, reforzando la opinión que tiene el ministro desde el punto de vista del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, no aporta a este proyecto en un valor sustancial, porque entendemos que la preocupación que tuvieron los diputados al presentar el proyecto está siendo ya abordada por la Ley General de Telecomunicaciones, e incluso hay proyectos de ley que se están revisando en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, que son relacionadas con, en este caso, infraestructura y con el tema de altura, e incluso con temas de emisiones, pero en definitiva entendemos que este proyecto, y lo recomendamos también en la Comisión de Transporte, en la Comisión de Medio Ambiente, que no contaba con la opinión favorable del Ejecutivo, en este caso del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, no genera ningún valor adicional, y entendemos que, al contrario, va a causar un perjuicio, porque en definitiva, hoy día el despliegue de infraestructura necesaria para mejorar las comunicaciones, en vez de establecer una regulación para verificar su instalación, la estaría retrasando, porque igual pasarían por el estudio de impacto ambiental y no añadiría ningún valor. Gracias, subsecretario. Yo veo que hay dos opiniones muy convergentes respecto al proyecto. Tengo tres parlamentarios que han solicitado la palabra. En primer lugar, el diputado Pérez, don Leopoldo. A continuación, el diputado Asbun y después el diputado Venegas. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro de Medio Ambiente y al señor subsecretario, que ya en la Comisión de Medio Ambiente hemos discutido este tema. Y por su intermedio, presidente, lamento escuchar a nuestro ministro del Medio Ambiente la explicación respecto a este proyecto. Y lamento porque está haciendo comparaciones de cosas que no son comparables. Lo mismo el señor subsecretario, que se los tratamos de explicar en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Lo que persigue este proyecto no es someter impacto ambiental. Efectivamente había un error en la denominación del nombre, que habla de antena y no de soporte. Porque estamos de acuerdo que las tecnologías actuales, cuestión que la industria no quiere asumir, y eso tengo que ser enfático y responsable de decirlo, hay un tema de costo, porque perfectamente no podríamos estar discutiendo esto, porque el mismo subsecretario nos acaba de confirmar que la tecnología ha avanzado a tal nivel que hoy día en los malls, en el aeropuerto, incluso en muchas ciudades, en alumbrado público, se podrían estar instalando las antenas, que son dispositivos bastante pequeños, con bajas emisiones, que alumbran del orden de, no sé, 200 o 300 o 400 viviendas, y es lo que se usa en los países más exigentes de la OCDE, tal como él lo dice de acuerdo a las regulaciones de emisión. O sea, está la tecnología, está la manera de hacerlo, o sea, hay experiencias pilotos, se utiliza y etcétera. Aquí no es que estemos en contra, los autores de este proyecto, el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de las telecomunicaciones, no solo la telefonía móvil, sino que también la transmisión de datos, voz, etcétera. ¿Y por qué digo que me extraña? Porque resulta que aquí no está en cuestionamiento el tema de lo que establece la Ley de Base del Medio Ambiente respecto de las áreas protegidas, porque eso tiene un tratamiento distinto. Aquí lo que estamos hablando es que la propia Ley 20.599, que quiero recordarle a los colegas y a las colegas, que demoró 12 años en este Parlamento para ser aprobada, 12 años, y que es una ley que efectivamente, como decía por cierto medio el señor subsecretario, es una ley que viene a modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? Y su ordenanza, respecto a la instalación de estos dispositivos por el crecimiento explosivo que tuvo en el país, y siempre la legislación iba atrasada respecto del avance de la ciencia y la tecnología. Y lo que persigue simplemente esto es que la famosa Ley 20.599, a 2 años de su aplicación, y como parlamentario y miembro de la Comisión de Evaluación de la Ley, hay un informe que esta propia Cámara, a través de ese departamento, emitió. Y uno de los aspectos que toca ese informe de evaluación de la ley es justamente este tema. ¿Y por qué digo este tema?
Porque si nos vamos a la casuística, tal como lo dijo por su intermedio el señor subsecretario, en mi distrito yo tengo 4 directores de obra porque son 4 comunas, 2 rurales y 2 urbanas grandes, Puente Alto y La Pintana. Y tengo 4 opiniones distintas respecto al tratamiento de la instalación de soportes de antena, sobre todo en áreas sensibles. Y sobre todo en aquellas que supuestamente las resoluciones respecto a hogares de ancianos, jardines infantiles, escuelas, etc. 4 opiniones distintas. ¿Y es por qué? Porque la ley tiene vacíos. ¿Y qué es lo que persigue incorporar esta letra S en la ley de base? Que al menos los soportes de antenas, telefonía móvil o datos, lo que sea, porque la propia ley vigente, 20.509, permite la colocalización, por lo tanto en un mismo soporte pueden haber muchos dispositivos para distintos usos, al menos ingresen al sistema de evaluación ambiental. No da para impacto ambiental, como decía el señor ministro, tiene toda la razón, porque no son obras mayores ni de un impacto que podría generar daño a la salud o a las personas de forma directa, y además el tema de la onda electromagnética no está comprobado científicamente si efectivamente son o no son dañinas. Y la cuestión no es esa, pero sí, y lo establece la modificación que hicimos, o sea, la indicación al proyecto, que siempre sí en la área sensible, porque ahí es donde tenemos el mayor problema, sobre todo en las zonas urbanas. Porque si uno va a ver las instalaciones que se hicieron con posterioridad a la publicación de la ley 20.500 y meses anteriores, que hubo una carrera olímpica para instalar antenas, todas, yo diría, gran parte están fuera de norma. ¿Y por qué? Porque existe esta ambigüedad y que los directores de obra, por la propia ley 20.599, no deja claro, tienen opiniones distintas. Entonces, para medir los distanciamientos, por ejemplo, de torres de 12 metros, que es el monto mínimo que se estableció dentro de las áreas sensibles, los famosos 40 metros, que nosotros éramos partidarios de más, pero bueno, en la comisión mixta se aprobó 40 metros, no se cumple. Y vaya a convencer a un director de obra o directora de obra. Y no sé cómo miden. Entonces, la verdad es que yo creo que la responsabilidad que tenemos como parlamentarios nosotros es que al menos las leyes que se hagan acá se puedan cumplir y que no sean tan interpretativas. Yo sé que no podemos ir al caso particular específico, pero por lo menos en lo que se denomina por parte de la propia ley áreas sensibles y se definen por qué son sensibles y para en qué caso se debe aplicar cierta norma, no se está cumpliendo. Entonces, ¿cuál es el temor? Porque yo lo que estoy viendo acá es una defensa corporativa, incluso metido el Ejecutivo en el baile, de defender a la industria. ¿Y por qué digo defender a la industria? Porque, ¿puedo terminar, presidente, o no? Sí, por supuesto, usted tiene la palabra. ¿Por qué defender a la industria? Porque esto significa que si nosotros cambiamos el sistema y aplicamos las normas de exigencia de contaminación electromagnética, como se usan en los países que acaba de decir el señor subsecretario por su intermedio, que se aplica y es conocido, es porque se utilizan antenas, pero para alumbrar, como es el término técnico que utilizan los especialistas, pequeñas porciones de vivienda. Hoy día en Chile, dado que esta industria ha ido creciendo, ¿por qué se usan las torres de 18 o 20 metros? Para alumbrar la mayor cantidad de hogares o de usuarios, pero con la menor cantidad de dispositivos instalados. Entonces, aquí hay un tema de costo-beneficio simplemente. Efectivamente, en su minuto cuando se tramitó la ley, a principios del 2010-2011 que se terminó de tramitar, efectivamente el costo para la industria de cambiar el sistema tecnológico respecto al soporte, no estoy hablando de la antena, respecto al soporte, era muy elevado, no sé cuántos miles de millones de dólares. Pero hoy día, con 24 millones de celulares, con la masificación de la Internet, el mismo programa que lleva a cabo el gobierno a través de la Secretaría de Telecomunicaciones, de ir alumbrando incluso zonas bastante aisladas, etcétera, la masificación es tal que los costos y versus los precios que se cobran por los servicios, la verdad que yo creo que la inversión requerida es bastante más baja. Entonces, yo creo que la justificación de los que no estarían de acuerdo porque sería un exceso de legislación o un entorpecimiento para la entrega de permiso, la verdad que no me convence. Podrían a lo mejor buscarse otro tipo de argumentos, pero el espíritu de quienes patrocinamos este proyecto es justamente a lo mejor dificultar un poco o decirle a la empresa o a la industria, señor, al menos haga una declaración. Porque ese va a ser el compromiso que va a asumir con la ciudadanía de que esa instalación va a cumplir con la norma establecida y por otro lado va a cumplir además con las normas de emisión que están en la resolución y los decretos respectivos.
Eso es lo que quiero plantear, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado Pérez. Diputado Asbun, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Primero decir que quienes puedan o no estar de acuerdo con un proyecto de ley no están defendiendo a nadie. Y yo no estoy de acuerdo con el proyecto después de lo que está planteando el propio Ejecutivo, y además porque tengo mi reparo, y no por eso estoy defendiendo a la industria. Yo quiero dejar claro que el diputado debiera ser un poquito más respetuoso, porque aquí podemos pensar distinto y eso no necesariamente significa que estemos avalando o no a la empresa. Cuando hablamos, aquí se tramitó la localización durante mucho tiempo. Es un proyecto que lo discutimos vastamente. Cuando analizamos el proyecto y cuando llega el proyecto en sí, aquí hay que ser re honesto porque existía tal desinformación que al principio hablaba de antenas y no de soporte. Y eso demuestra la falta de información acerca de cómo una comisión, sin tener la expertise necesaria, estaban aprobando un proyecto de ley sin tener los conocimientos adecuados. Cuando se habló de la localización, y aquí quiero ser muy claro, era porque lo que estábamos tratando de evitar era la contaminación y que se buscaba que se pudieran instalar la mayor cantidad de antenas en los soportes o en las torres que existían para evitar en el fondo la proliferación de esta. Y por lo tanto, a mí me parece que en eso uno tiene que ser cuidadoso. Segundo, creo que el Ejecutivo ha sido bastante claro en el tema. Cuando se habla del proyecto de ley en sí, y aquí quiero dejarlo muy en claro, esto, si es que hay algunos reparos o algunas dudas, se pueden solucionar vía administrativa, vía reglamento, sin necesidad de estar legislando. Y por lo tanto, si es que hay algún reparo, si es que hay algún problema, se puede solucionar por la vía administrativa, que es mucho más rápido, conversando con los ministros de Medio Ambiente, con el subsecretario de Telecomunicaciones, y buscar por la vía administrativa, en el fondo, los vacíos legales que pudieran existir y que perfectamente se pueden solucionar, sin necesidad de crear un proyecto de ley. Aquí muchas veces lo hemos planteado que legislamos y de repente la ley termina siendo letra muerta. Yo me preguntaría, y me gustaría que el ministro de Medio Ambiente nos pudiera responder, si tiene la capacidad para poder evaluar este tipo de medidas. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo además existe la ley del silencio administrativo y que opera después de un tiempo determinado. Y si no se cumple, vamos a tener un proyecto de ley que va a generar expectativas, que obviamente va a terminar siendo letra muerta, porque no el Ejecutivo, o en este caso las personas que tienen la misión de evaluar, fiscalizar o controlar, no van a tener la capacidad de poder absorber una demanda tan grande. Y por lo tanto me gustaría saber, porque si así además aquí va a operar una ley y claramente va a ser letra muerta, porque no vamos a tener la capacidad, como ya ha ocurrido en muchas oportunidades y ha sido de debate y discusión de esta comisión. Y finalmente, decir lo siguiente. Pucha que es fácil y caer de repente en ciertas tentaciones. Yo me gustaría saber si alguien tiene conocimiento de cuántas antenas hay en el aeropuerto de Santiago. No. ¿Cuántas antenas hay en un mall? Y después la pregunta va a ser, en la creación o en la instalación, en la construcción de un mall, que lo que se busca en el fondo es la mimetización y que exista la mayor cantidad de antenas posible. La pregunta es, ¿va a tener la capacidad el ministerio de poder evaluar 900 proyectos o 700 proyectos en 30 o 60 días? Entonces yo creo que uno tiene que ser cuidadoso, y yo insisto en lo mismo. Esto no tiene que ver con que existan distintos criterios, esto no tiene que ver con que exista o no exista voluntad de poder a lo mejor normar, controlar, fiscalizar el cumplimiento de la actual normativa, sino que tiene que ver a lo mejor por la vía administrativa, que el ministerio
haga un diagnóstico, que en este caso tendría que ser la propia Subtel, y evalúe si efectivamente hay que hacer modificaciones al reglamento. Y yo creo que qué mejor que ellos, que son los que tienen la expertise para determinar si efectivamente hay que hacer cambio o no. Eso. Gracias, diputado Asbun. Diputado Venegas, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. ¿Usted quiere hacer una interrupción muy puntual al diputado Pérez, diputado Venegas? Ya, está autorizado. Gracias. Muchas Gracias, diputado presidente. Venegas. Simplemente dejar en claro para que, como está siendo televisada y grabada esta sesión, y para que el señor ministro y su secretario no se lleven una opinión equivocada, y para tranquilidad del colega, cuando me refería al tema de la defensa, se refiere al procedimiento del otorgamiento de los permisos. ¿En qué sentido? Que el argumento ha sido que van a ser más engorrosos, que van a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, al sistema de evaluación ambiental, que no necesariamente, porque estos proyectos no califican para un estudio de impacto ambiental establecido en la propia Ley de Base del Medio Ambiente y todas sus modificaciones posteriores, a lo más podría llegar a una declaración. ¿Por qué? Porque eso obligaría a un compromiso por parte del instalador del soporte, porque aquí hay una cuestión de salud, pero también una cuestión de patrimonio, y sobre todo en los sectores más vulnerables, los sectores más densamente poblados, que es donde se masifica esto. Es para tranquilidad Gracias. de los presentes y los que nos están viendo. Gracias, diputado Pérez. Diputado Venegas, le ofrezco la palabra y le agradezco su gentileza. Gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario, a su asesora. Mira, yo voy a partir diciendo que parto del supuesto que todos los que presentan un proyecto de ley parten desde la buena fe. Buscan un objetivo que es el bien común. Pero también hay que tener claro que las reglas del juego son que se discuten y no necesariamente. Yo tengo una enorme cantidad de proyectos que creo que son extraordinarios y no han corrido porque las comisiones no han estimado, ¿no es cierto?, estudiarlo, y ahí están. ¿Ah? Y lo peor es enamorarse de los propios proyectos, porque lo que aquí necesitamos es argumentar, discutir, razonar respecto de que es mejor para el bien común general, que es lo que perseguimos. Y a este respecto quiero decir que tengo una ventaja. He estado tanto en la Comisión de Medio Ambiente como en esta comisión técnica desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Y por tanto he participado de la larguísima discusión en torno al tema de si las antenas, no las torres, tenían o no efectos sobre la salud. Y hay, después de largas divagaciones y posiciones en favor y en contra, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud no tiene una posición concluyente, y eso podríamos seguir rizando el rizo todo lo que ustedes quieran, pero podrían haber posiciones en un sentido u otro. Pero no obstante, ante la duda, dice el dicho popular, abstente, razón por la que, no siendo concluyente, nosotros sí nos preocupamos de dejar determinados sectores libres de, y por ejemplo, en las escuelas, en los establecimientos de salud y en una serie de otras, no, hay restricciones para instalar estas antenas, a pesar de que áreas sensibles. Las áreas sensibles ya están establecidas en la ley, así que no es que haya una indefinición, están claritas y por tanto, ¿no es cierto?, operan. Y lo que quiero decir es que no deslegitimemos nuestro propio trabajo. Yo traje, conjunto a otros aquí, la preocupación por la proliferación de las torres y el impacto que causaban en las ciudades. Con varios, ya ni siquiera me quiero arrogar, varios éramos coincidentes porque alcaldes me planteaban el tema, ¿no es cierto?, de que llegaban y se instalaban de una manera que era brutalmente agresiva, porque no le pedían, no tenían obligación de pedir permiso ninguno, simplemente le informaban, esa era la realidad. Y ¡pum!, había un impacto a la ciudad, había un impacto a las personas naturales, que no es cierto, porque, y eso todo lo normamos en la ley 20.599 que estudiamos en esta comisión, y a la que le dedicamos muchísimo tiempo. Podrá haber quedado más o menos en algunos aspectos, pero ahí está una regulación que avanzó significativamente respecto a lo que había. Hoy día, para instalar una de estas torres de soporte, se requiere la autorización del municipio.
se tiene que acompañar una cantidad de antecedentes que están en la ley. El proyecto, ¿no es cierto?, el proyecto de ingeniería, el proyecto de estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que cabe hacerse, siguiendo en esta lógica, es ¿cuál es el impacto ambiental al que se refiere este proyecto? ¿Qué es el bien jurídico a proteger? ¿Cuál? El tema de la salud está descartado, porque ya ustedes dijeron que ese tema no es de las torres, ¿ya? El tema del impacto que tiene sobre el tema urbanístico, es decir, la eventual pérdida de plusvalía cuando te instalan una antena frente a tu casa, por ejemplo, y a escasos metros de tu propiedad. Está considerado en la 20.599. Allí se establecieron, ¿no es cierto?, espacios limitados. Se estableció que los vecinos deben ser consultados y deben autorizar, y hay un quórum mínimo y hay un procedimiento bastante estricto, colegas, para poder instalar una antena en determinados sectores residenciales. Es más, si el argumento, que no me parece un argumento con el mayor de los respetos, un buen argumento de decir que los DOM o los directores de obra de distintas municipalidades tienen un criterio o interpretación distinta, entonces yo tengo dos medidas. Una, o cambio al DOM porque no conoce bien la ley y su obligación es conocerla bien e interpretarla adecuadamente, porque no puede ser arbitrario, o simplemente recurro al órgano que me permite, que es la Contraloría. Y les aseguro que si hoy día yo fuera uno que quiere instalar una torre y el DOM me parece que su interpretación es equívoca, yo voy a ir a la Contraloría. Entonces el tema está resuelto. Ahí está el órgano, ¿no es cierto?, que interpreta las leyes en su forma y en su fondo. No me parece entonces un buen argumento en ese sentido, porque ahí está la Contraloría como último recurso en frente a una... Ahora, es más, el otro argumento, queremos incorporarla al sistema de evaluación. Corríjame si estoy equivocado, señor ministro, por su intermedio. Pero están abogando a favor de la DIA, de una declaración de impacto ambiental, no de una evaluación de impacto. Les quiero contar que las DIA no contemplan participación ciudadana. Precisamente esa es la diferencia entre un estudio de impacto ambiental que sí necesariamente tiene que tener participación ciudadana y una DIA que no lo requiere. Y por lo demás, estimado, es la gran discusión de cómo proyectos energéticos, por ejemplo, construcciones centrales de pasada, parques eólicos, muchas veces terminan siendo, que son megaproyectos al lado de lo que estamos hablando, pasan simplemente por una DIA y no por un estudio de impacto ambiental, que es lo que reclamamos nosotros. Entonces, creo yo que la pregunta que hay que hacerse, ¿cuál es el impacto ambiental y qué es lo que ustedes quieren, los autores, quieren proteger? Porque no queda claro en el proyecto. Y al contrario, lo que pudiera ocurrir, nosotros ya compartimos la preocupación por la presencia de estas torres que no proliferen, por eso colocamos el tema de la colocalización, que en una misma torre se instale más de una, precisamente porque nosotros igual estamos interesados en que no haya tal cantidad de torres. Pero otra cosa es que esto pueda colaborar a mejorar, ¿no es cierto?, la situación hoy día existente. En mi opinión, digamos, desde el conocimiento, lo he obrado en esta misma comisión, como lo que pude aprender en la Comisión de Medio Ambiente, me parece que esto está de más y que la legislación que hoy día tenemos regula suficientemente este tema y no le aporta sencillamente, y al contrario, se podría transformar en un elemento que obstaculice otras líneas. Por ejemplo, yo quiero que se iluminen mis ciudades, mis barrios, mis escuelas, ojalá para que tengan acceso. Hay, ¿no es cierto?, gratis, los muchachos pobres que no pueden acceder. Yo quiero que llegue la iluminación, ¿no es cierto?, a las escuelas más alejadas en el campo. Al subsecretario le consta que es una preocupación permanente pidiendo Wi-Fi, etcétera. De manera que cuidado porque de pronto, insisto, bien intencionadamente, que es de donde partí, podemos tener un efecto colateral que va a ser más negativo que el bien que perseguimos. Eso es lo que quisiera decir, presidente. Gracias, diputado Venegas. Finalmente, diputado Cristian Urizar, le ofrezco la palabra para que presidente. El Ejecutivo nos responda y tomamos una decisión en el acto. No, voy a ser muy breve, presidente. Muchas gracias. Saludar por su intermedio a los ministros, a su secretario. No, presidente, mire, uno un poco no entiende por qué
hay una oposición a un tema que lo que quiere es procurar que la calidad de vida de los vecinos sea respetada. Se plantean cosas aquí que están absolutamente erradas, el tema de la iluminación en zonas rurales. Este proyecto, por supuesto que no va a abarcar las zonas rurales, habla de áreas sensibles, áreas urbanas, por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de complicar la iluminación de internet o todo lo que uno quiera en todos los lugares rurales donde, por cierto que creemos que la Subsecretaría de Telecomunicaciones tiene un gran rol que jugar y le queda mucho por hacer. Ninguno de esos lugares se ve afectado con esto. Porque estamos hablando de áreas urbanas, estamos hablando de lugares sensibles, donde efectivamente lo que se plantea es un lugar superior a 100 habitantes por hectárea. O sea, esto está planteado en torno a que hoy día se instalan torres de antenas sin llevar adelante ninguna conversación con los vecinos. Si la ley que opera fuera tan maravillosa como aquí escuché, funcionara tan de buena forma, ¿por qué en cada una de las comunas de los distritos que nosotros representamos tenemos organizaciones protestando hoy día, a esta hora, que no le instalen una antena? ¿Por qué si es tan maravillosa la ley? Si está todo tan bien hecho, ¿por qué existen un montón de personas que hoy están complicadas porque la pluralidad de su vivienda ha bajado producto de la instalación de una torre de antena? No es antenas, torre de antena. El tema médico, hablemoslo bien, presidente, no se ha avanzado sobre el daño que puede producir las ondas. Y sabemos que ese no es el tema. Hay una discusión, ojo, una discusión que no está zanjada. Tampoco digamos en esta mesa si todos tenemos claro que aquí no se produce ningún daño. No, no está zanjada esa discusión. No estamos diciendo que no se produce daño o que se produce. Pero le quiero decir que hay muchos certificados médicos de personas que usan audífonos del sistema coclear que les dicen que no pueden vivir cerca de una torre de telefonía celular. No pueden. Y los médicos le dicen, usted a su hijo no puede tener. Entonces, cuando una mamá, como lo que pasa a una vecina de La Calera, que vivía por muchos años en su casa, se tuvo que ir a vivir a Santiago, donde su madre, porque al frente de su casa le instalaron una antena y tiene un hijo que usa el dispositivo coclear como audífono. Y se tuvo que ir. Entonces, cuando tenemos familias que están amenazadas por esto, cuando tenemos gente que ve complicada la pluralidad de su vivienda, cuando hablamos de habitantes por hectárea, si no hay problema que se instalen antenas en los malls, ni que se instalen en los aeropuertos, ojalá se instalen todo en el aeropuerto, pues, y todo en el cerro, y todo en el mall, si lo que no queremos es que se instalen al frente de la casa, porque además el vecino arrienda su patio con un buen pago, y le importa nada lo que le pasa al vecino al lado. Él hace un buen negocio, le instala una antena en su patio y el del frente, el del lado, el de más allá, que se arreglen, pues. Si él ya hizo el negocio ya con la empresa. Y la empresa, por favor, presidente, a la empresa le conviene mucho más hacer un negocio con el vecino del barrio que con la empresa de supermercado. Porque ustedes entenderán que con el vecino le ofrece una bicoca e instala la antena, pero con la empresa, con el mall, con el aeropuerto, con el dueño del cerro, tiene otros valores. Entonces, si esta ley es tan indefensa y es tan sin significancia, ¿por qué las empresas de telefonía celular han hecho tanto lobby estos últimos meses a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y nos han llamado y nos han preguntado que cómo avanzamos con esta ley? Si es tan insignificante, si no afecta a nadie, ¿por qué la industria de telecomunicaciones está tan preocupada de que este pequeño proyecto de ley, un párrafo tan insignificante, avance? Lo que a mí más me preocupa y me complica, y quiero decirlo con todas sus letras, es que en definitiva sea el Ejecutivo el que avale principalmente, presidente, al ministro y al subsecretario, que esta norma o esta ley no avance. Porque uno termina viendo, yo lo digo con todas sus letras, termina viendo que aquí lo que hay es una protección de la industria. Entonces, yo no lo digo al diputado Bunzi, yo lo digo con todas sus letras, no me equivoqué, Entonces, al final, presidente, uno dice, pareciera que no, que todo el mundo esto está tan... Mire, todos los días van a seguir habiendo en cada una de nuestras comunas gente complicada con la instalación de torres. Si aquí se dice que ingresa al sistema, por supuesto que no va a haber una evaluación de impacto ambiental con un estudio, por supuesto que no. Pero aquí tiene que haber alguna normativa un poco más severa. Si está pasando a la gente, esta situación se le aplasta con este tema. Le llega, se le instala la antena, no le preguntan, no hay ningún tipo de participación. Los directores de obra, y le quiero decir, estimado diputado Venegas, por intermedio presidente,
los directores de obras no responden a los alcaldes. Le quiero decir que son directores de obras que no responden a los alcaldes, que hay un alcalde. Entonces, el director de obra, no estoy diciendo que hace lo que quiere, hace lo que él cree que es lo correcto. Y en una comuna es verde, en otra comuna es rojo, en otra comuna es azul. ¿Ah? Bueno, pero así sucede. O sea, yo le quiero decir que hay comunas donde una misma empresa no ha podido poner una antena y la pone en la comuna al lado sin ningún problema. Entonces, al final, tenemos complicación. Yo no estoy diciendo que la ley que se hizo está totalmente mala, pero le faltan cosas. Y este artículo único que se debatió en la Comisión de Medio Ambiente, donde unánimemente se votó favorable, unánime, con el mismo discurso de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el mismo discurso, y la votamos unánimemente favorable, les quiero decir que, mire, ¿cuál es el problema que avance? Que avance, esto va a ir al Senado, se va a discutir, seguramente va a llegar con indicaciones, va a haber comisión mixta y en un par de meses o años más sacaremos algo. Pero cercenarla, bajarla, cortarla, yo no sé qué explicaciones le damos a la gente si ya decimos, no queremos que avance esta ley, complica el día a día ¿de quién? De la empresa, no de la comuna rural que se quiere iluminar, jamás. De la empresa que quiere instalar a diestra y a siniestra una torre al frente de la casa de la gente más desvalida, porque sabe que la antena no la instalan en la dehesa, la instalan en la Calera. Así que, presidente, yo quiero decir que no es casual que unánimemente la Comisión de Medio Ambiente haya votado favorablemente este proyecto de ley. Gracias, presidente. Diputado Ulises. Señor ministro, le ofrezco la palabra. A continuación, su secretario, porque vamos a tomar una decisión. Tenemos al diputado Faría esperando con un proyecto propio. Muchas gracias, presidente. Solamente algunos comentarios y respuestas a algunas consultas en particular que se me ha hecho. El diputado Afú me pregunta con respecto a la capacidad para evaluar esta tipología de proyecto y la eventual recarga del sistema. Efectivamente, hoy día el SEA no tiene una capacidad instalada para evaluar esta cantidad de proyectos, pero no es excusa. O sea, ese no es un argumento para nosotros. Si ustedes deciden y el Congreso decide legislar y que estos proyectos ingresen al sistema, bueno, habrá que tener la capacidad para evaluarlo. Pero hoy día no existe esa capacidad instalada. Segundo, lo que a mí me compete como Ministerio del Medio Ambiente es administrar y proteger un instrumento de gestión ambiental que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Obviamente no es una industria en particular, pero que opere el sistema de evaluación de impacto ambiental para lo que está diseñado, que es evaluar impactos ambientales de proyectos, en este caso proyectos de inversión, sean públicos y privados. Ya a nosotros nos parece una mala idea, nos parece una mala moción, porque son tipologías que no generan impactos ambientales. Lo que señala la indicación como tipología son proyectos de instalación de torres de soporte. No estamos hablando ni siquiera de antenas, por la eventual discusión que pueda haber de las ondas y que el subsecretario lo aclaró que no excede la onda ya establecida. Estamos hablando de que ingresen al sistema obligatoriamente proyectos de instalación de torres de soporte. Eso es. Esa tipología, tal como la entendemos nosotros, no genera impactos ambientales, porque si la preocupación es la plusvalía o el patrimonio de algún inmueble que pueda haberse afectado por la instalación de una torre, el sistema de evaluación de impacto ambiental no está diseñado para mitigar, reparar o compensar ese tipo de impacto, que ustedes comprenderán que no son ambientales. Tercero, lo que genera esta tipología en el artículo 10 de la ley es el ingreso obligatorio al sistema. Teóricamente podría significar un ingreso como estudio de impacto ambiental. Nosotros no lo hemos visto en el sistema, difícilmente podría configurarse, pero puede ser que sea un estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, como me preguntaba el diputado Venegas, ¿cuál es el bien ambiental tal como está descrita la tipología en la moción? Me cuesta. Uno puede aproximarse desde el punto de vista quizá de un impacto paisajístico, eventualmente un impacto urbano, pero desde el punto de vista de impactos ambientales que evalúa el sistema para lo que está diseñado para proyectos de torres de soporte,
la verdad que cuesta ver cuál es el impacto ambiental que pueda tener, y tal como está diseñado el literal, esto podría ser extensivo eventualmente a torres de soporte de paletas publicitarias o de otro tipo de torres de soporte de otras cosas. Gracias, señor ministro. Señor subsecretario, por favor, le ofrezco la palabra. No, mire, gracias, presidente, por su intermedio. Solo mencionar un par de consideraciones, porque yo entiendo, al menos por parte del diputado Urrutia, que no es la intención de decir que el Ejecutivo está defendiendo a la industria. Tampoco creo que lo estamos haciendo. Solamente mencionar que desde el punto de vista de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, nuestra misión es disminuir la brecha digital y dar conectividad a través de las políticas públicas para ello. O sea, solamente ese es el marco general. Y segundo, yo quisiera, no me está escuchando mucho el diputado, pero recordar cuál fue el proyecto original presentado por los diputados. Hablaba de todas las antenas en todas las zonas, sin distinguir zonas urbanas, zonas rurales, y finalmente, gracias a la participación del Ejecutivo en que orientamos, porque en definitiva son los diputados los que toman las decisiones. Por eso yo digo que nuestra posición nunca ha sido negar, por ejemplo, los problemas que pueden existir. Nosotros como Subtel recibimos a los vecinos muchas veces cuando tienen problemas con infraestructura. Lo que solamente estamos mencionando como regla general es que este proyecto específico, esta lógica de regulación para el objetivo que están buscando, no es el adecuado. Esa es nuestra opinión. Y en definitiva nosotros, incluso es más, hemos propuesto colaborar con las mismas inquietudes que tienen los diputados, pero en la comisión correcta, que es de Vivienda y Urbanismo, porque está en la Ley General de Concuerdo. Es decir, si hay problemas con el tema de dónde se instala, y también la misma postura que yo también podría compartir, la propuesta de la ley en su momento era tratar de disminuir las alturas para que hayan tecnología más eficiente, es decir, antenas de microceldas, etcétera, etcétera. Las empresas obviamente actúan por un tema de lucro, hacen menos inversiones, pero vuelvo a insistir, esta normativa creemos firmemente que no genera el valor añadido, y nuevamente lo menciono, yo no estoy defendiendo a una empresa, estoy defendiendo las comunicaciones, y por eso nuevamente, para que no haya dudas, nos ponemos a disposición a seguir las mismas posturas, la misma lógica que tienen los diputados autores, pero no en este proyecto de ley, sino donde corresponde en la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Eso. Gracias, subsecretario. Gracias, señor ministro y sus asesores. Tengo un tema técnico, y es que la comisión original tuvo 6-7 meses con este proyecto. Y a nosotros la sala nos ha dado 2 semanas que cumplen hoy día. Por lo tanto, lo que estoy proponiendo es que no hay informe de esta comisión y retornamos el proyecto a la sala como corresponde. ¿Les parece? ¿Así se aprueba? ¿Cómo que no? A ver, ¿qué es? Disculpe, presidente, me resultó completamente ininteligible su proposición. Miren, les vuelvo a repetir. Perdón. Diputado Nega, no le he dado la palabra todavía. No. Le voy a repetir. Voy a hacerlo más lento. Lo voy a hacer más lento. La comisión original de este proyecto tuvo 7 meses, donde usted estuvo presente también, diputado Nega. Nosotros nos han dado 2 semanas y se cumplen hoy día. Y por lo tanto, ¿qué informe vamos a entregar? No hay informe. Y lo que estoy proponiéndole a las honorables y a los honorables diputados y diputadas es que devolvamos a la sala como viene el proyecto y se acabó. Eso creo que es la manera más diligente. Allí usted le puede hacer una indicación, puede hacer cualquier. Bueno, a ver, si usted tiene alguna indicación acá, podemos votar. ¿Qué vamos a votar? Indicaciones. Solo se pueden votar indicaciones al proyecto original. Sí, así es. Técnicamente, diputado Asbun, ese es el tema. ¿Qué vamos a votar? Si usted tiene una indicación, votamos la indicación y legislamos. Y por lo tanto, la propuesta de este presidente es que no hay informe por los plazos que son extremadamente cortos y lo devolvemos a la sala. ¿Les parece? ¿Les parece? Diputado, ya. Estamos, me parece muy bien. Le agradezco a la diputada la comprensión. Vamos a suspender un minuto para despedir al señor ministro y secretario. En mi zona eso se llama...
Distinguidos diputadas y diputados, diputado Pérez, diputado Venega, seguimos trabajando. Esta es una tremenda comisión, mucha pega. A continuación le ofrezco la palabra al señor secretario para que veamos el otro tema, el otro proyecto del diputado Ramón Farías. Comenzamos con la tabla del orden del día y ahora vamos a tramitar el proyecto Boletín 7425 que se encuentra aprobado en general. Procede entonces la discusión particular del proyecto, presidente. Vamos, cuando usted me diga. En particular, si quieren omitir la lectura, si hay unanimidad, se omite la lectura. Estamos, diputado Urizar, diputado Pérez, les pido por favor que escuchen lo que dice el señor secretario porque vamos a tomar una decisión sobre este proyecto. Se puede votar en bloque. Es un artículo único. Motos. Es un artículo Lo despachamos, único, artículo único. En votación entonces, presidente. Doña... Si hay colegas. Es fácil despacho. Los diputados. Sí, bueno, usted sabe, usted en educación le pasaba lo mismo, diputado Nega. ¿Y diputado informante, don Ramón Farías? ¿Diputado informante, don Ramón? No, él es el autor. Sí, sí. Ya ha estado chicoteando el proyecto. Ya. Sí. Entonces, señora diputada, diputado, entonces en votación. En votación. Señor secretario. Doña Jenny Álvarez. Licencia clase C. Doña Jenny. A favor con la indicación, A ¿cierto? favor con sí. Sí, a favor. Por favor. Don Ramón Farías. Contra. A favor. A favor. Don René Manuel García. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. A favor. Don Jorge Sabaja. Don Giorgio Jackson. Don Mario Venegas. A favor. Don Felipe Letelier. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el proyecto y despachado. Diputado informante, presidente. Le proponemos al mismo autor del proyecto, el diputado Faría, como diputado informante a la sala. ¿Les parece? No corresponde. No, si tiene reemplazo. No, sí. Está con reemplazo. Sí puede ser. ¿Acordado Sí, entonces, sí puede. presidente? ¿Acordado? Sí puede. Ya, se puede, de acuerdo. El reglamento dice que sí. Ya. Sancione el acuerdo, presidente. Acordado. Aprobado. Y hasta aquí llega. No, pero escúchame. Se puede. Diputado Norambuena. Don Iván, le ofrezco la palabra. Entonces me gustaría que se respetara eso, presidente. Yo también. Si no se da la unanimidad, corresponde de acuerdo al orden. Don Javier Hernández, o bien doña Clemira Pacheco, o bien don Giorgio Jackson, o Fernando Mesa. Oiga, pero ¿qué prioridad es? Esta que no, la que leyó, por favor. Diputado Venegas. Giorgio Jackson. El único que está en la sala en la comisión es Jackson. Don Giorgio Jackson. Giorgio. Miren. ¿Le cede la posibilidad entonces? El diputado Norambuena tiene la palabra porque él dice que el diputado Hernández está... Presidente, Sí. Uno de acá ayer tendrá el tiempo de decir, yo soy autor del proyecto, debatirá, toda la cosa. Pero eso está en reglamento, si quiere... A ver, secretario, aclare usted La todo manera de lo dejar sin cuanto. efecto este acuerdo es por unanimidad. Yo no, No. doy la unanimidad, ya dije hace rato, ¿por qué insiste? A ver, Perfecto. presidente, la palabra. Diputada Jenny Álvarez. Diputada Jenny Álvarez tiene la palabra. Dejen que hable hable la diputada. Pero se pidió la unanimidad para que el diputado Jackson pueda ceder su... No, ahí no se necesita unanimidad. El acuerdo sigue tal cual y si el diputado Jackson le quede la posibilidad al miren, diputado Faría, miren. sea, no sé por qué tendríamos que nosotros oponernos a una decisión que No, tomen es que ellos. escúchenme, el diputado Norambuena está haciendo cuestión de que el diputado Hernández está primero en la lista y otros hacen cuestión de por no estar en la comisión, entonces pongámonos de acuerdo. Quédate porque es importante, un proyecto tuyo está aquí en la tabla.
Presidente, nosotros tenemos un acuerdo. Tenemos un acuerdo y hay un orden en la lista. Al que le corresponde... Va a ser diputado informante, pero en la sala se lo puede ser Sí, pero el diputado Norambuena está planteando otra cosa, secretario. Está diciendo que el diputado Hernández está en la lista. Al que le corresponde en la comisión ahora, don Javier Hernández, Eso yo es lo que pediría está que se respete eso. Yo lo entiendo así. Si él dice que no, es otro tema. Bueno, hagamos eso. Yo, por la paz que necesita esta comisión... No explique nada. Estamos por haberse cumplido entonces, diputado Farías. No, solamente agradecerle a la comisión el voto unánime que le dieron a mi proyecto, agradecer los esfuerzos de algunos porque yo informara, igual tengo los otros minutos para poder informar, así que les agradezco de todas maneras el que hayan apoyado este proyecto. Yo creo que es importante no solo para nosotros, sino que también para toda la gente que hoy día está manejando en moto. Hay un tema de seguridad importante y les agradezco de verdad el apoyo, y por todas las personas que manejamos moto y que queremos más seguridad, se los agradezco de corazón. Muchas gracias. Bien, diputado Farías, le agradecemos y por haberse cumplido tan tremendamente esta comisión.